Bienvenido. Esto es Hablemos de Salud, un podcast de Integral Therapy. Acompáñanos. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos a su podcast Hablemos de Salud, impulsado por Integral Therapy. El día de hoy tenemos a una invitada muy genial, una buena amiga. Su nombre es Nelly Cruz. Ella es licenciada en nutrición y nos viene a platicar un poco sobre temas de nutrición. La vamos a estar teniendo por aquí muy recurrentemente. Nelly, pues un gustazo que estés con nosotros por este medio. Pues me gustaría que te presentaras con la audiencia. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tu espacio. Pues, mi nombre es Nelly Cruz, soy nutrióloga, tengo una maestría en nutrición clínica y además soy educadora en diabetes. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y pues que me permitan compartir con tu audiencia para abordar temas de mucho interés. Estoy segura que el tema del día de hoy a más de uno le va a encantar y pues estoy encantada. No, y nosotros también estamos bien felices de que estés con nosotros compartiendo, pues, no solamente tu conocimiento, sino tu espacio y sobre todo, pues, de vital importancia para el público. Platícanos, Nelly, más o menos la diferencia entre tu licenciatura y tu especialidad. Perfecto, pues sí, efectivamente, yo estudié la licenciatura en nutrición y decidí hacer una especialización en nutrición clínica. Todo esto me permite abordar al paciente con patologías, con enfermedades de cualquier tipo y de cualquier edad. Esto desde la consulta privada hasta la hospitalización. Y bueno, todo esto es gracias a la maestría en nutrición clínica que pues justo sirve para apoyar al paciente que se encuentra enfermo en una situación crítica y pues darle una mejor atención. Oye, pues qué genial y qué completa, ¿no? Porque a veces por ahí la nutrición es una parte esencial para conservar la salud, pero muchas veces nosotros, y me incluyo, ¿no? La dejamos de lado o decimos, bueno, pues ya como lo que sea. Sí, por supuesto, justo esta parte de la especialización en nutrición pues nos permite apoyar al paciente y que con todo esto, con todo lo que come o los suplementos que debe de ingerir, pues se pueda recuperar de una forma mucho más óptima, ¿no? Y ahí encontramos entonces la importancia de la alimentación. Así es. Y pues bien, vamos al grano, Nelly. Platícanos de qué nos vas a hablar el día de hoy, porque está buenísimo el tema. Sí, hoy estoy muy emocionada porque les traigo el tema de intolerancias y alergias alimenticias o alimentarias, como quieran llamarlo, pero seguramente todos en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido del malestar de estas situaciones, ¿no? Y entonces, entender bien los conceptos a los que se refieren intolerancias y o alergias, pues me parece que es muy importante porque hay mucha gente muy confundida y de repente ya autodiagnosticamos y pensamos que somos alérgicos a algún alimento cuando probablemente estamos ahí cometiendo algunos errorcillos y nos estamos limitando de disfrutar pues una gama de alimentos, ¿no? Entonces, pues creo que este tema le va a ser de mucho interés a muchísimas personas y pues es justamente lo que venimos a platicar el día de hoy. Excelente. Sí, pues ese día que lo estábamos platicando, me tomé la libertad, ¿no? De preguntar ahí, no nada más a conocidos, sino también pues a colaboradores de aquí de la clínica, ¿no? Y justamente Claro, salían, pues dudas, ¿no? Y creo que la primera totalmente. es esa, ¿cuál es la diferencia entre una intolerancia y una alergia? Ok, ok. Mira, déjeme que empecemos, ¿no? Así que desde el principio, porque hay algo bien importante. Antes de definir las diferencias, me parece que lo primero que tenemos que identificar es el concepto como tal. Entonces, antes de llamarlo intolerancia o alergia alimentaria, vamos a entender que la Academia Europea de Alergología, perdón, e Inmunología ha definido a las reacciones adversas alimentarias. O sea, eso es lo primero que tenemos que entender. Antes de llamarlo intolerancia o alergia, porque hay diferentes criterios para definirlo, vamos a llamar a estos malestares reacciones adversas alimentarias. ¿Sale? Y ahora sí, partimos de qué es una reacción
una reacción adversa alimentaria? Pues bueno, la vamos a definir como una respuesta anormal, como una respuesta adversa, ¿sale? A cualquier alimento, ¿vale? Que hayamos consumido o derivado o aditivo, ¿sale? Presente en los alimentos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Partiendo de que la entiendo como una reacción adversa, entonces ahí sí puedo definir que hay dos rubros que cubren estas reacciones adversas. La primera es la alergia alimentaria y la segunda es la intolerancia alimentaria. Y ahora sí, definimos qué es una alergia alimentaria como aquella reacción que está mediada por un mecanismo inmunológico, es decir, mi propio sistema inmunológico empieza, ¿no? Su trabajo, que es de ataque, que es de repeler cualquier patógeno, incluso si se presenta en cantidades muy pequeñitas, es decir, yo pude haber consumido 1 gramo de X alimentos, o sea, tiene con muy poquito para presentar esta alergia y los síntomas pueden ir desde leves hasta graves y poner en riesgo mi vida. La intolerancia alimentaria la entenderemos como aquel malestar que solo afecta a mi sistema digestivo y los síntomas van de leves a moderados, pero no pone en riesgo mi vida, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo al punto, entendamos a las reacciones adversas alimentarias que se dividen en dos rubros y entonces ahora sí viene la alergia alimentaria, que tiene que ver con un mecanismo de defensa inmunológico secundario a la ingestión de un alimento, y la segunda, que sería la intolerancia, que es solamente aquel malestar que se siente a nivel, pues ya sabemos, ¿no? Del tubo digestivo y no pone en riesgo mi vida. ¿Vale? Te quiero compartir, además de esto, algunos datos duros, ¿no? De repente Ajá. pensamos, ay, es que yo soy alérgico a muchas cosas, ¿no? Y en realidad no. Las cifras mundiales nos dicen que pues la prevalencia de intolerancias, sobre todo en adultos, ¿vale? Es únicamente del 30%. O sea, 30% de nosotros los adultos tenemos intolerancias, es decir, malestares digestivos secundarios a la ingestión de un alimento. Y solamente el 2% de los adultos a nivel mundial, entonces sí estarían presentando alergias, ¿sale? Y las Ok. alergias, pues, una vez más, entendemos que es como un mecanismo de defensa que puede poner en riesgo mi vida, ¿vale? Entonces, imagínate, pues se reduce mucho las cifras y de repente por ahí muchos podemos estar confundiendo los síntomas. Te quiero Sí. comentar que también en los niños, pues las alergias en niños hablando específicamente, solamente abarcan un 5% y normalmente están relacionadas a historias familiares, es decir, papás, mamás, abuelitos fueron alérgicos a ciertas sustancias y por ende el niño pues tiene la tendencia a desarrollarlo desde una edad muy temprana. Y el último dato que te quiero compartir es que más del 15% de la población mundial cree, o sea, vive en la creencia de que es alérgica a algún alimento. Pero cuando hacemos estudios ya en la conciencia, nos damos cuenta que únicamente el 1.5 al 2%, como te mencionaba, es quien realmente lo padece, ¿no? Entonces, son cifras interesantes pensando que ya todo el mundo se hizo alérgico a miles de cosas. Sí, no, y es que a veces es común que, lo veo también en la consulta, ¿no? Que llegan ya diagnosticados por Google, llegan Ah, diagnosticados por totalmente. Wikipedia o por algún Ah, TikTok que vieron por ahí, no, es que yo presento esto, esto y esto, y por eso ya sé que soy alérgico, por eso ya sé que soy intolerante, ¿no? Y entonces sí reducen mucho pues su calidad de vida, ¿no? Drásticamente. totalmente, la selección de alimentos, el aporte de nutrientes. Entonces, compartiéndoles estos datos duros, pues muchos de nosotros tal vez nos pongamos a pensar, digamos, "Oh, creo que no soy alérgico, o creo que únicamente soy intolerante, o versa, me parece que sí soy alérgico, y lo he estado confundiendo todo este tiempo con una intolerancia, con un malestar general, ¿vale? Entonces, lo más importante antes de autodiagnosticarnos, pues es acudir con los profesionales de la salud, ¿no? Entre ellos mi médico de cabecera,
en todo caso, una especialización como lo puede ser un inmunólogo, un alergólogo y por eso la parte de nutrición, porque recordemos que tanto las alergias como las intolerancias tienen que ver con la ingesta de alimentos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quiénes somos los encargados de definir qué es lo que puede comer el paciente y en qué cantidades? Pues, los nutriólogos, ¿no? Entonces, pues ahí está un dato importante para aquellos que se estaban confundiendo y que se estaban autodiagnosticando. Te quisiera platicar también, ya con estos datos, pues, ¿qué puede condicionar que yo sea alérgico a algo? ¿No? O sea, porque muchas veces, pues, nos causa duda de qué manera se desarrolló esto, por qué me dio una alergia a esto, por qué soy intolerante al otro. Es muy curioso porque hablando específicamente de las alergias, regularmente aparecen durante los primeros años de vida, ¿sale? O sea, cuando somos bebecitos, cuando estamos en la etapa del preescolar, ¿no? Por ahí del kinder o del escolar, o sea, son muy prematuras. El hecho de que aparezcan todos estos síntomas, pues es prácticamente desde chiquitos. Entonces, esto es derivado, ¿sale? De un contacto temprano de mi sistema gastrointestinal con partículas proteicas. Y entonces esto puede sonar muy rebuscado, pero no es otra cosa que al bebé le introducieron antes de tiempo ciertos alimentos que le condicionaron una reacción autoinmune, ¿vale? En palabras coloquiales, es al bebé le dimos de comer antes de tiempo, pues una gama de alimentos para los cuales todavía no estaba No estaba preparado. preparada. Claro, y de aquí podemos destacar entonces la importancia de la introducción de alimentos, lo que hace muchos años conocíamos como la lactación y que hoy pues ya se actualizó el término, bueno, pues hoy le llamamos introducción de alimentos a los bebés y de repente pues la gente sigue cometiendo muchos errores en esta introducción de alimentos, ¿no? Mes con mes, ¿no? Sexto, Sí. séptimo mes, y entonces estamos desencadenando o estamos provocando que los pequeños desarrollen estas alergias, ¿vale? Entonces, nosotros sí podemos generarle alergias a los bebés, ¿no? O sea, a lo mejor Claro, los, no, sus papás no lo padecían, pero como le estuvimos metiendo cosas que no debíamos, disparamos una alergia. efectivamente, y aquí otra vez entra la importancia de la nutrición. Justo los papás pueden acudir con el nutriólogo para que pues se les lleve de la mano, ¿no? En la introducción de alimentos de forma correcta. ¿Qué puede comer un bebé de 6 meses? ¿Qué puede comer un bebé de 7 meses? ¿Qué puede comer un bebé de un año? ¿No? Porque hay diferencias importantes, ¿sale? Entendiendo que cuando somos bebés, pues no contamos con todos los mecanismos ni la maduración, ¿vale? De nuestro, sobre todo de nuestro tubo digestivo, de nuestro sistema gastrointestinal está inmaduro porque somos personas muy jóvenes y entonces, ¿qué está preparado para consumir mi organismo, ¿no? En esas etapas y con ello disminuir la posibilidad de padecer una alergia. Y entonces, entendiendo cuándo puede aparecer una alergia, lo contrapongo cuando puede aparecer una intolerancia, ¿no? Hablando de que ya sabemos que son dos cosas diferentes, pues bueno, una intolerancia aparece cuando el sistema gastrointestinal es incapaz, ¿vale? De digerir de forma correcta o de metabolizar de forma correcta un alimento y esto puede estar derivado, por ejemplo, de la falta de una enzima, como lo es la leche, ¿no? En el caso de su enzima propia, que es la ¿Mm? lactasa, y o una situación de inflamación intestinal, ¿no? Periodos de colitis, periodos de inflamación, y eso hace que yo no tenga una buena absorción de los nutrientes y por ende, pues, producir este malestar. Oh, muy bien. Por ejemplo, una de las preguntas que me hacían aquí en la clínica era eso, ¿no? Porque, pues tú entiendes que ya en la práctica privada a veces se te van empalmando los usuarios, no comes a tus horas y empezamos con ese juego, ¿no? De
la mala alimentación. Y algo que he notado es que por lo general, pues, nos inflamamos y Sí, sí, empezamos con sí. problemas alimenticios, ¿no? ¿Hay un tiempo aproximado que dure un problema alimenticio o que nos deba de durar? O que me diga, sabes que ya llevo mucho tiempo y de pronto ya Claro. tengo que ir al médico. Claro, claro. Mira, te platico. En el caso de una alergia, normalmente vamos a ver las manifestaciones de los síntomas a los pocos minutos. O sea, a los minutos entra en contacto con mi cuerpo y se producen pues una serie de alteraciones o a más tardar en un lapso de 2 horas tras ingerir el alimento. O sea, es muy rápido Muy en rápido. realidad, ¿vale? Y en el caso de una intolerancia, pues como que tarda mucho más en aparecer, ¿vale? Generalmente pasa por el proceso de digestión que tardará en promedio unas 4 o 6 horas, ¿sale? O incluso puede aparecer y persistir días, ¿de acuerdo? Y lo más importante, la segunda no pone en riesgo mi vida y la primera sí. Entonces, te quiero comentar de algunos síntomas que aunque entre ellas se podrían parecer, en el caso de la alergia son muy precisos, ¿vale? Entonces, en el caso de presentar una alergia a alimentos y yo consumir el componente, ¿no? Podría presentar síntomas respiratorios, como lo es la congestión nasal. La gente empieza Ujú. a supurar demasiado moco, estornudos frecuentes, dificultad para respirar, tos, ¿vale? Pues todo lo que tenga que ver con trastornos o imposibilidad de respirar en la vía aérea, síntomas cutáneos, como lo puede ser la inflamación de la boca, de la lengua, de la cara, puesto que esto es lo que tuvo contacto con el alimento, ¿no? O sea, pasó por aquí y una vez que se puso en contacto, se inflamó. Y lo llamaremos en términos médicos angioedema, ¿sale? Entonces, por eso labios, lengua, esófago inflamado, ¿no? Y algunas otras alteraciones, ¿no? También que son cutáneas y que tienen que ver con un proceso de inflamación, podría ser urticaria, erupciones o enrojecimiento, ¿no? En cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo, insisto, con la zona que tuvo contacto con el componente alimentario, picazón, ¿no? La famosa dermatitis atópica, ¿vale? Porque a lo mejor manipulé con mis manos el Ujú. alimento y también, pues, se inflamó. Reacciona en general. Es una reacción inflamatoria en general y en el tema de los síntomas gastrointestinales, pues tenemos el clásico dolor abdominal, la diarrea, las náuseas, los vómitos, el cólico, que también sería una forma de inflamación y de dolor, y pues el escenario pues más dramático es lo que decíamos, ¿no? Lo que pone en riesgo mi vida, conocido como shock o choque anafiláctico, que es este estado grave, son todos estos síntomas potencializados al 1000%, donde el paciente, pues, en este estado de inflamación puede morir, ¿de acuerdo? ¿Ok? Sí nos puede llevar a a la muerte, ¿no? Un problema no tratado. Y un problema alimentario, ¿no? Y de ahí ver la importancia, porque, a ver, ¿cómo es posible que un alimento me haya llevado a una situación de muerte? Pero sí sucede, ¿no? Y hoy entendemos que, pues, es dado por este mecanismo de defensa, ¿no? Que tiene mi cuerpo ante un agente extraño, que aunque es un alimento, ¿no? Y para muchos de nosotros podría parecer inimaginable que un plátano, que un cacahuate, me haga daño, pues sí sucede. Te Sí, quiero sí, sí. platicar también de las primeras, o de las principales, perdón, alergias e intolerancias. Tenemos alergias a la proteína, ¿no? De la leche de vaca, ¿vale? Podría ser un ejemplo. Tenemos alergias a los cacahuates, a los frutos secos, intolerancia a la, creo que es la más clásica, a la lactosa, ¿no? Ujú. Es como, ya vivimos con ella todos los días.
Y una última alergia y que se ha puesto mucho en boga, ¿no? Y de repente ya hay toda una gama de productos y ya todo el mundo también la padece, es la enfermedad celíaca, ¿no? Que sería esta alergia al gluten, ¿vale? Que es, pues, la parte proteica de los cereales, ¿de acuerdo? Entonces, pues también ahí ya tenemos las principales alergias e intolerancias y muchos de nosotros me parece que hemos caído en justo esto, ¿no? Pensar que somos alérgicos o intolerantes y entonces ya compramos marcas gluten free, sin proteína, deslactosado y todas estas gamas que están en el mercado. Y por ejemplo, ahí yo conozco muchas personas que me dicen, es que soy intolerante a la lactosa, debo de tomar deslactosado. Ujú. ¿Esta persona ya tendría que vivir con este estilo de vida o vaya o puede cambiar esta situación? Bueno, en el caso de una alergia, pues sí, la recomendación es eliminar el agente inflamatorio, eliminar el agente alérgeno. ¿Por qué? Porque si no estaríamos poniendo en riesgo nuestra vida. En el caso de una intolerancia, como bien lo decías, en el caso de la famosa intolerancia a la lactosa, pues consumir pequeñas cantidades, ¿no? Puede que solo nos condicione malestar, ¿no? Pues nada más, pero me parece que pues nadie quiere vivir con el malestar constante, entonces pues mejor tratar de consumir productos que no lo contengan y pues hacer mejor nuestra dieta, ¿no? Y insisto, para eso está la parte del nutriólogo que te puede decir qué cantidades puedes consumir o bajo qué criterios, ¿no? Cómo mitigar todos estos malestares, qué alimentos o qué marcas serán los mejores a elegir para tu intolerancia alimentaria, ¿no? Y por ejemplo, mm, si yo quisiera prevenir algún problema de este tipo, obviamente en la parte de los niños, pues es y acudir con el pediatra y que el pediatra pues nos derive con nutriólogo o directamente ir con el nutriólogo, ¿no? Decirte, oye Nelly, tengo a mi bebé, ¿cómo le puedo ir dando o metiendo los alimentos? Pero hablemos ya de uno de adulto, ¿no? ¿Cómo puedo yo Ujú. prevenir el hecho de, pues, a lo mejor ya de niño me metieron algunas cosas, ¿no? Ya, generé Claro, algunas intolerancias, ya generé bueno, alergias no tengo, pero ya ujú, alguna intolerancia, ¿no? ¿Cómo podría yo claro. eh, prevenir más problemas, ¿no? Pues como te comentaba, ¿no? En el caso de las alergias es eliminar sí o sí el agente alérgeno. Te voy a dar algunos ejemplos rápidos Ujú, de alimentos que pues tienden a causar alergias en los niños y en los adultos. En los niños te puedo poner el ejemplo de la leche de vaca introducida antes de los 6 o 4 meses de vida. El huevo, por supuesto, es un agente alérgeno potencial, el ok. pescado, la soya, los cacahuates y el trigo. Me has O sea, abierto esos son, el panorama así con la parte del huevo y el trigo, ¿no? Porque creo que es claro, un alimento esos común son, que les meten sí, a los esos son alimentos. en el caso de los niños. Sí, hablando de las etapas tempranas, como te Ujú, comentaba, ¿no? Antes de los 6 o de los 4 meses, tratar de introducirlos sería, pues, en automático un volado para que ese niño desarrollara una alergia. En el caso de los adultos, porque sabemos que en cualquier momento de nuestra vida se puede generar una alergia o una intolerancia, pues tenemos la parte de los aditivos, ¿no? La parte de los añadidos de la industria alimentaria, muchos de ellos nos pueden causar reacciones alérgicas o intolerantes. También los frutos secos, también el cacahuate, también los mariscos, el pescado y o el chocolate, ¿sale? Pero, insisto, es mucho más difícil ver a un adulto que genera una alergia a un niño que genera una alergia, ¿no? Y entonces me decías, ¿qué podemos hacer pues, para prevenir?
todos estos problemas derivados de las alergias y las intolerancias. En la primera, pues en la alergia es eliminarlo al 100%, ser muy cuidadosos, siempre preguntar el contenido de nuestros alimentos, siempre revisar las etiquetas, porque por ahí de repente hay leyendas que nos dicen añadido con soya, tiene trazas de huevo, ¿no? Entonces, aprender a leer las etiquetas para saber lo que estamos consumiendo, pues también será una labor importante y para eso también podemos tener el apoyo del nutriólogo, ¿no? Para que nos ayude a interpretar todos estos componentes que de repente tienen nombres como muy extraños, ¿no? Y que no sabemos que forman parte de lo mismo. Y en el caso de la intolerancia alimentaria, decíamos, lo puedo consumir en cantidades pequeñas para que no me produzca malestar, pero si aún así, consumiéndolo en cantidades pequeñas, me produce malestar, pues también la opción sería eliminarlo, ¿no? Oye, pues qué interesante y qué tema, porque primero, pues no todos somos alérgicos, ¿no? Y a veces Claro, vivimos como si tuviéramos el mundo de las alergias adentro de nosotros. Dos, totalmente. pues hay cuestiones que hemos generado nosotros o que nosotros mismos nos hacemos daño, ¿no? Ujú, Algunos por ignorantes y otros por necesidad, ¿no? Pero claro. creo que siempre es importante visitar a un nutriólogo. Y en caso, por ejemplo, de que alguno de nosotros nos dijera aquí en la clínica, oiga, es que sí nos gustó cómo nos dio la plática la nutrióloga Nelly y me gustaría tener una consulta con ella, ¿cómo te podemos encontrarle? Perfecto. Pues sí, me parece que justo lo que dices, ¿no? Acudir al nutriólogo, acudir al profesional de la alimentación que somos nosotros y ampliar la gama de posibilidades porque la nutrición abarca mucho más que una dieta para bajar de peso o quitar o poner alimentos, pues con este tipo de temas hoy te das cuenta que los nutriólogos pues podemos hacer mucho más que eso, ¿no? Mejorar la calidad de vida, mejorar pues la selección de alimentos, ¿no? Informar, educar o reeducar, ¿no? Que es nuestra labor principal. Y porque con los alimentos estamos en contacto todos los días. Hay día que uno, perdón, pero no coma, ¿no? Entonces, Sí, puedes dejar de tomar una pastilla, pero no puedes dejar de comer. Y en la conciencia de eso, pues tienes que hacer mejores elecciones todos los días. Entonces, ahí entramos nosotros como profesionales de la salud para que selecciones los alimentos y las cantidades que a ti te van a hacer bien, ¿no? Y en determinado momento los suplementos que tienes que utilizar y en determinado momento cómo todo esto se conecta, ¿no? Con el tratamiento médico, con el tratamiento fisioterapéutico y con ello pues trabajar de forma conjunta. Entonces, si alguno de ustedes quisiera saber más acerca de estos temas, quisiera una consulta, pues bueno, yo me encuentro actualmente en la ciudad de Puebla, trabajo en el Hospital Los Pilares, con dirección en 24 Sur 4212. Sin embargo, para la comunidad de aquí de mis queridos amigos, pues estoy a sus órdenes en forma de una consulta en línea. Podemos adaptarnos, podemos igual tratar a los pacientes para que tengan los mejores resultados, ¿de acuerdo? excelente. Por ejemplo, en caso de que quisieran alguna consulta en línea, Nelly, ¿cómo se comunican contigo o ya nosotros les direccionamos contigo? ¿Cómo sería? De ambas formas, yo encantada, ya sea que a través de ustedes, mis queridos amigos, o en el caso, pues, de mi número de trabajo, sería el 22 26 60 63 66 y con mucho gusto ahí los estaré atendiendo. Hay toda una dinámica para generar una consulta en línea, o sea, no crean que es así como que hay, pues, por puro mensajito, no, al contrario, hay insisto, se hace una historia clínica, se platica con el paciente, se revisan estudios, todo se considera como si estuviéramos en vivo. Todo esto, insisto, para dar el mejor tratamiento. Entonces,
pues por ahí no tengan temor de agendar de agendar una consulta a través de videollamada o por estas plataformas que tenemos, porque es igual de efectiva que una consulta presencial y se busca pues que el paciente esté lo más seguro posible y que a través de esta comunicación, ¿no? que nos dan los medios tecnológicos, pues hagamos un trabajo igual que si fuera una consulta presencial. Entonces, no tengan miedo por las consultas en videollamada. Excelente, pues, híjole, todavía hay como que muchas preguntas, pero el tiempo se nos va acortando. Sin Sí, sí, embargo, sí. eso no significa que la vayamos a dejar hasta aquí. Me gustaría que en cualquier otro momento tuviéramos otra charla y pudiéramos platicar sobre otros temas. Igual si algunos de nuestra audiencia tuvieran alguna duda o algún tema en específico que les gustaríamos o que les gustaría que Nelly les platicara, lo pueden dejar en los Totalmente. comentarios y pues ya se lo hacemos llegar para que nos prepare por ahí nuevamente otra charla muy nutrida como esta, ¿no? Hablando de nutrición. Ajá, totalmente, totalmente. Cualquier duda que tengan de este tema o de cualquier otro, pues con mucho gusto. Mi labor es informarles a través de fuentes fidedignas, ¿no? Y desde mi profesión, ¿no? Que es, insisto, la parte de la nutrición y cada uno haciendo su trabajo en este equipo multidisciplinario que somos, ¿vale? Pero yo encantada de que me inviten y que me pregunten muchas cosas, porque al final de cuentas para eso estamos, para enseñarle a nuestros pacientes. Excelente. Pues te agradezco mucho, Nelly, de verdad, tu tiempo, tus conocimientos, tu paciencia y la disponibilidad. Y pues no nos despedimos. Les agradezco a todos los que estuvieron, pues, presentes y que están viendo el video, que lo van a compartir o que se van a suscribir. Y pues no se olviden que vamos a estar en contacto en siguientes momentos. ¿Va que va? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, en verdad. Te agradezco, Nelly, y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Si te gustó nuestro podcast, te invitamos para que dejes en la parte de abajo tus comentarios y de qué te gustaría que habláramos en nuestro siguiente video. Hasta la próxima.